Muy bien, gracias, Jorge. Saludo para todos. Que se queda aquí. Lo importante es aquel título que el Señor nos da de ser sus hijos, y esos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, eso hacemos. Así que bienvenida para todos nuevamente. Este es un segundo episodio de lo que iniciamos el lunes pasado con esta clase tan requerida y tan importante de los hábitos piadosos que tú y yo como creyentes tenemos cada día que ejercer. Así que antes de iniciar, antes de poner la presentación, vamos a orar. Antes de orar, pedirle por favor que puedan mantener sus micrófonos en mute, y así pues no tenemos ciertas distracciones. Así que permítame orar. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí. Gracias por un día más donde podemos abrir tu palabra y escuchar tu voz. Permito, Dios, que lo que vayamos a decir no sean conceptos humanos, Señor, sino tu palabra inspirada, tu palabra inerrante, Señor, perfecta, que es poderosa para cambiar y transformar nuestras vidas. Ayúdanos a entender este tema tan importante acerca de la oración y de cuán necesaria es para nuestro crecimiento cristiano y para parecernos más a la persona de Jesús. Esto Jesús, amén y amén. Muy bien, pues vamos entonces a proyectar. Hoy vamos a comenzar tempranito como siempre. Ok, aquí estamos proyectando lo que sería el tema a relacionarse el día de hoy. Como les decía, el lunes pasado Esteban comenzó a hablar sobre lo que son las disciplinas espirituales y lo que no son las disciplinas espirituales. Y veíamos allí que son actividades inspiradas por la palabra de Dios para que tú y yo seamos más como Cristo. Entonces, hoy toca esta segunda disciplina titulada la oración. Ejercítate orando. La verdad que si queremos ser como Jesús, tenemos que orar. Orar así como oraba aquel evangélico que todos los lunes iba al trabajo, que los lunes es un día pesado, y desde que él llegaba a la oficina lo primero que hacía era recostar su cabeza y allí se quedaba pues dormido. El sueño lo traicionaba. Cuando de repente él escucha que su jefe está entrando por la puerta y se da cuenta que es él, comienza: Señor, bendice a mi jefe, que tú puedas guardarle, bendecir sus hijos. La verdad que no queremos quedarnos dormidos así como los discípulos, queremos ver, poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, porque yo creo que para todos nosotros, de los que estamos aquí, la oración es importante, pero la realidad es que nos cuesta y que tenemos que seguir ejercitándonos, porque un músculo que no se ejercita es un músculo que no se fortalece. Alguien dijo una vez: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Por qué te pongo esta frase? Para que veamos la importancia de pensar, es decir, de irnos a la teoría, a los conceptos que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración. Quizás temas que tú has oído, pero es importante traer ese pensamiento, esa verdad bíblica a nuestras mentes. ¿Para qué? Para cosechar la acción, y la acción nos va a llevar al hábito, que es lo que queremos, desarrollar el hábito de la oración. Y ese hábito, sabemos, carácter de Cristo, y ese carácter nos va a llevar hacia un lugar, a ser creyentes maduros, a ser creyentes piadosos en la oración. Entonces, por eso, permítame compartirle cuál es el contenido, qué es lo que vamos a ir viendo en esta oportunidad. Vamos a ver, en primer lugar, razones para orar constantemente. La palabra de Dios es clara allí en Colosenses 4:2, donde dice: manténganse constantes en la oración. Entonces vamos a ver algunas razones, luego vamos a ver
los obstáculos principales o ciertos obstáculos que hemos escogido, muy comunes, que tú y yo podemos tener, y cuáles son las soluciones para cumplir con este mandato de orar constantemente. Luego continúa cómo Dios responde a nuestras oraciones, cuáles elementos importantes tengo que tener allí pendiente acerca de la respuesta de Dios a las oraciones. Y por último, vamos a ver esta palabra, un acróstico titulado CASA, como elementos esenciales en todas las oraciones. ¿Cuáles elementos tú y yo tenemos que tener presente en las oraciones? Muy bien, entonces comenzamos con la primera participación, razones por la cual tenemos que orar. Y la primera razón es porque Jesucristo, tu Salvador, tu Señor, aquel que se entregó en la cruz por nosotros, desea que oremos. Es interesante ver que Jesús, a través de los evangelios, vemos que en diferentes ocasiones le habló del tema de la oración a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 6, allí el evangelista Mateo relata las palabras de Jesús diciendo, mas tú cuando ores, y le da una serie de indicaciones de qué debemos de hacer cuando oremos, porque Él espera que oremos. En otro pasaje más adelante, dice allí, ora de la siguiente manera. Así que Jesús está interesado en que nosotros oremos y por eso nos habla acerca de la oración. Más adelante, otro evangelista allí, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Es decir, la palabra de Dios nos da seguridad, esa palabra de Jesús a nosotros, de que debemos de pedir porque Dios nos va a dar. Debemos de buscar porque Dios nos va a hacer encontrar sus bendiciones, sus respuestas. Y por último, Jesús también le dijo a sus discípulos, dice allí, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, la necesidad de orar siempre. Así que estos 4 pasajes de los evangelios nos dejan muy claro que la voluntad de Jesús para sus discípulos en aquel entonces, y si lo extrapolamos a las vidas hoy en día, que debemos de hacerlo, es que Él espera que oremos. Ahora bien, son pasajes que están allí en los evangelios y que quizás no los recibimos directamente del Señor como un mandato claro. Así como Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos y a través de la revelación le indicó ciertas cosas. Imagínate si Jesús hoy se apareciera y te dijera, Enrique, me pregunta, sí, ora de la siguiente manera, pide y se te dará. Marcos, te voy a hablar esta historia acerca de lo importante que es. Eso cambiaría nuestro compromiso hacia la oración. Y de la misma manera, aunque Jesús no nos dijo directamente, la palabra de Dios nos revela y debemos de darle igual importancia. Entonces, primera razón, Jesús espera que oremos. Segunda razón de por qué debemos de orar, porque la Biblia misma en muchos pasajes del Nuevo Testamento lo establece. Vamos a escoger solamente 3 versos. El primero es Colosenses 4:2 y el segundo, primera de Tesalonicenses 5:17. Le voy a pedir que me ayuden con los micrófonos, por favor. Muy bien, gracias. Colosenses 4:2, por una parte, dice allí, manténganse como constantes en oración, en la versión Dios habla hoy. Entonces, Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. 2 pasajes que nos hablan acerca de la perseverancia y de la constancia en la oración. Pero estos 2 pasajes tienen ciertas diferencias que ayudan a enmarcar un poco el concepto de la oración. Una diferencia es que Colosenses 4:2 hace un énfasis en la oración como una consagración de vida diaria hacia el Señor.
Um, dedicarnos a orar es dedicarnos al Señor. ¿En qué sentido? A través de la oración. Es allí cuando vemos que la oración es nuestra prioridad. Y si es nuestra prioridad, es porque estamos haciendo sacrificios, esfuerzo, dedicación de tiempo para reflejar nuestra consagración hacia el Señor. Pero por otro lado, 1 Tesalonicenses 5:17 hace... A ver, un segundito. Ok. 1 Tesalonicenses 5:17. Hay un feedback. Hay un feedback. Muy bien. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:17 hace énfasis en la oración como una relación continua con nuestro Padre Celestial. Esteban decía en la clase pasada, los hábitos piadosos pueden ser tanto privados como públicos. La oración también funciona así. Funciona como una actividad de consagración que la podemos ver de manera pública. Aquí implica quizás nuestras actividades de oración en las iglesias, nuestras reuniones de oración, pero también la oración como una actividad privada, una relación personal con el Señor. Orar sin cesar. Y la verdad que la oración, hermanos, estoy intentando pasarlo. Ok, ahora sí. La oración es una invitación real del Señor. Me encanta el autor de los Hebreos, allí en Hebreos 4, versículo 14, 15 y 16, que nos va a comparar a Cristo como ese sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote que hizo un sacrificio una vez y para siempre para limpiar nuestros pecados, pero también para abrirnos entrada a la presencia eterna de Dios. No cualquiera podía entrar en la antigüedad allí al lugar santísimo en el tabernáculo, que representaba a la presencia de Dios. Pero hoy en día Cristo, nuestro sumo sacerdote, por lo que Él hizo, nos invita diciéndonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es una invitación. La palabra de Dios nos hace énfasis en este sentido. La oración, hermanos, es una invitación de Dios para tu vida y para nuestra vida. Así que segunda razón de por qué debemos de orar es porque la palabra de Dios así lo establece. Y tercera razón, y es debido a esta verdad, y es la verdad de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Y si me acompañan allí a Efesios capítulo 6, allí está el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso y nos va a hablar sobre este problema que esta iglesia estaba enfrentando, que el apóstol se lo menciona, pero que tú y yo también podemos enfrentar. La verdad que la guerra espiritual quisiéramos dar en algún momento, porque hay personas que no entienden muy bien el concepto de guerra espiritual. Muy bien, Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos a leer allí la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestros enemigos son seres espirituales y por eso nuestras armas, nuestras defensas deben de ser elementos espirituales. El apóstol Pablo dice allí, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estáis firmes. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? Verso 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, verso 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que el apóstol Pablo nos está mostrando que
parte de los elementos de la armadura espiritual es la oración. La oración es como ese sello que nos va a proteger en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los enemigos, el mundo, la carne, Satanás, siempre nos están bombardeando. Y a través de la oración podemos buscar la fortaleza del Señor para combatir en esta batalla espiritual. Ok, ahí están mostrados los resultados. Vemos que acá, con un 67%, 37 votos, la mayoría puso que la falta de deseo personal es un obstáculo. Luego un 14 personas para un 20, que la falta de tiempo es el principal obstáculo. Y 4 votos, lo que es la falta de conocimiento bíblico. Perfecto, muchas gracias por participar. Entonces, como esos son los obstáculos principales que vemos en nuestra vida cristiana, ahora vamos a ver algunas soluciones prácticas para vencer esos obstáculos. Bien, decíamos que estos son los 3 obstáculos. El primero de ellos, la falta de conocimiento bíblico. Y esto no es algo nuevo. Para los discípulos también les faltaba cómo poder tener una vida de oración eficaz. Y por eso ellos allí, en Lucas 11:1, le pidieron al Señor lo siguiente: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a los discípulos. Entonces, la oración se aprende, es una realidad. No siempre podemos saber todos los truquitos, todas las técnicas o cómo tener constancia en la oración. Tenemos que aprender a orar y creo que esa puede ser una oración hoy en día. Señor, también enséñanos a orar conforme a lo que enseña tu palabra. Entonces, es interesante porque de las pocas cosas que pidieron los discípulos, este es el único manual que ellos pidieron. Ellos pidieron que sean enseñados a orar. Entonces, soluciones. La primera solución es que aprendemos a orar orando, así como aprendemos a hablar hablando, así como manejamos otro idioma hablando y estudiando ese idioma. Es incuestionable entender que la práctica hace el maestro. Si queremos fortalecernos en algo, tenemos que practicarnos. Si yo de repente tengo una vida activa en el gimnasio, la cual no la tengo, algún día la tendré, y tengo mi barriga un poco fortalecida por las comidas que como, y mis brazos no están fortalecidos, yo tengo que hacer ejercicios que vayan a fortalecer mis brazos si quiero fortalecerlo. Voy a levantar mancuerna, voy a hacer bíceps, voy a trabajar ese músculo. Entonces, la práctica nos enseña a cómo orar eficazmente. Hay una promesa de Jesús en Juan 16:13. Si alguien, por favor, rápidamente puede buscarlo. Juan 16:13, que nos muestra una promesa del Señor respecto a las oraciones. Si alguien lo tiene, puede levantar su micrófono. Adelante. Creo que soy yo el que no estoy escuchando. Pero bueno, yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Juan 16:13 dice la palabra del Señor. Está bien, no le permite. Creo que muteamos los micrófonos por eso. Está bien. Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esta es una promesa del Señor, que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, así como enseñando la teoría en el avión, pero estando en tierra, no es lo mismo que estando volando y manejando el avión en el aire. Asimismo, nosotros cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos va guiando
en lo que es el aprendizaje hacia la oración. Así que aprendemos a orar orando. Otra forma de aprender a orar es orando con otros. Entonces, con otros aprendemos, ¿qué aprendemos? Aprendemos principios acerca de la oración, no frases repetidas. Los discípulos aprendieron con su mejor maestro, Jesucristo, pero nosotros, con nuestros hermanos en la fe, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos misioneros, aprendemos a orar, aprendemos estos principios, pero también aprendemos motivos especiales de oración. No es lo mismo quizás orar con tus hermanos de la iglesia sin un misionero presente. Quizás el misionero en su tiempo de oración va a orar por las misiones. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hay en su corazón. Quizás orando con un pastor, junto con un pastor, él va a orar y se va a enfocar en las ovejas. Así que aprendemos practicando, pero también aprendemos ejerciéndolo con otros. Y otra forma de aprender, de aumentar nuestro conocimiento sobre la oración, es leyendo o estudiando sobre este tema. Hay algo claro, está mal leer sobre la oración y no orar, pero cuando leemos y oramos, es decir, lo ponemos en la práctica, nuestro crecimiento aprende. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. Así que si yo entiendo que Dios le ha dado capacidades a ciertos hombres y mujeres de escribir buenos libros, de tener buenas prédicas sobre el tema de la oración, yo tengo que nutrirme de ellos y caminar junto con ellos en el aprendizaje que Dios le permitió. Les recomiendo un libro. Hay un libro muy interesante de Mas Lucado que se titula Antes del Amén. Está en las plataformas digitales. Lo compré hace 2 meses porque entendía que mi vida de oración debe de mejorar. Y es un libro muy práctico, Antes del Amén. Son de esos materiales que te ayudan a crecer en el tema de la oración. Así que el primer obstáculo, la falta de conocimiento. ¿Y cuáles son las soluciones? Practicar solos, con otros, y también instruyéndonos sobre el tema. Segundo obstáculo, el cual adquirió el mayor puntaje, es la falta de deseo personal. Y esta es una realidad. Muchas veces en nuestra vida cristiana no nos sentimos con el ánimo de sentarnos minutos, hasta horas para orar, por diferentes razones, situaciones emocionales, familiares, espirituales, laborales, nos pueden quitar ese gozo, ese deseo personal de sacar tiempos a solas con el Señor. Es una realidad que le compete a cualquier cristiano que puede pasar en algún momento de su vida. Entonces, ¿cuál es la solución práctica que hemos encontrado en el material de estudio y en la palabra de Dios para este obstáculo? La meditación bíblica. Alguien dijo una vez que la meditación bíblica es el eslabón perdido entre mi tiempo de estudio, de leer la Biblia, de analizarla, y mi tiempo de oración. El salmista dijo allí en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Entonces, para David, la meditación era el camino de reflexionar entre lo que Dios ha dicho y lo que yo le voy a decir a Dios. Entonces, ¿cómo funciona eso? Esteban decía en la antigua clase, primer disciplina, asimilación bíblica. Entonces yo agarro un pasaje, el texto bíblico, mi devocional, mi hora silenciosa, lo que fuere, leo la Biblia, la analizo, luego cierro la palabra de Dios, pienso en ella, reflexiono y ya en mi tiempo de oración a Dios voy con más deseo. ¿Por qué? Porque yo parto de algo real que Dios dijo en su palabra, a hablar con Dios sobre un tema real que ya he meditado, que ya he pensado
y el tiempo de oración se enriquece. Lo vivimos los misioneros y todos los grupos de personas que se reúnen todas las mañanas a orar y que comparten un mismo devocional. ¿Por qué? Porque oramos del alimento espiritual, hablamos con Dios de ese alimento espiritual que ya Él dijo, porque lo leí, lo medité y lo pongo en práctica en la conversación con el Señor. Algunas circunstancias de la vida, hermanos, nos ponen automáticamente de rodillas. Por ejemplo, alguien está enfermo y convocamos a toda la iglesia, convocamos a todos los grupos a orar. Oremos por tal hermano, oramos por X persona que está enferma, que está delicada. Pero ¿cuántas veces nuestras vidas parecen estar resueltas, entre comillas, y no tenemos la misma urgencia para orar? Entonces, si Jesús, siendo Dios, siendo maestro, oraba con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos despertar ese deseo, entender la verdad del Evangelio? Las disciplinas no son post-evangelio, es parte del mismo. Entender que Cristo murió a pesar de mis pecados para darme una oportunidad, una vida eterna, debe de movernos a hablar con Dios, a tener ese deseo voluntario de pasar tiempo de oración. Tercer obstáculo, el que acumuló más puntos, el segundo lugar en puntaje, es la falta de tiempo. Y la verdad que más que un obstáculo, tenemos que ser sinceros, es una justificación. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas 24 horas del día. Si bien no todos, quizás son padres, no todos son esposos, no todos son trabajadores y tienen por ahí quizás más flexibilidad de horarios. Aún así, nosotros tenemos que ser sabios y administrar nuestras horas, porque la falta de tiempo no debe de ser un obstáculo. Lucas capítulo 5 nos relata un poco de lo que fue el ministerio de Jesús. Y miren lo que dice Lucas en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así el verso 15. Pero su fama, ¿cuál fama? La de Jesús, se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Así que vemos a un Jesús totalmente ocupado. ¿Por qué? Porque era famoso, era un influencer, quizás tenía un YouTube por ahí. Se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para escucharle. Imagínate 100 y pico de personas, 200 personas haciendo fila para oír al Señor. También le traían enfermos para que le sanase. Así que Jesús era un hombre muy ocupado. Pero qué interesante lo que relata el médico Lucas en el verso 16. Un contraste. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sacaba tiempo para la oración. ¿Y saben cómo se llama eso? ¿Qué es la solución? Planificación. Planifiquemos el tiempo de oración. Entonces, más que falta de tiempo, es falta de disciplina. Sin disciplina, no sacaremos el tiempo para orar. También Jesús de madrugada se levantaba aún muy temprano. Entonces, escoger un momento en el día para orar con Dios, para leer su palabra, para estudiarla, debe de estar en nuestra agenda diaria. Entonces, selecciona el horario de tu conveniencia. Para muchos quizás es en la mañana, para otros las noches son más tranquilas. Quizás para la madre que está en casa, ahí a media mañana, cuando los niños están en la escuela, el esposo no está, quizás es el momento más tranquilo. Ahí debe de ser un momento de calidad de oración. Planifica ese tiempo de oración. El tiempo, hermanos, así como está en la imagen, está en nuestras manos. De nosotros está saber administrarlo, porque los días son malos. Entonces, otro ejercicio práctico que hemos traído para esta clase es el reto de oración de 21 días.
Tú escoges la hora y el lugar. Nosotros, el motivo de oración. Y quisiera invitarlos, desafiarnos a todos nosotros que estamos aquí presentes, que a partir de mañana, martes 24, hasta el lunes 13 de junio, hagamos 21 días de oración. Alguien dijo una vez que los 21 son famosos, son mágicos. El hábito tenemos que adquirirlo y hacerlo todos los días, pero creo que 21 días donde todos podemos a una sola voz hablarle a Dios sobre un motivo en específico, creo que va a enriquecer nuestras vidas. Entonces, en este momento, ya alguien dijo amén, rompió el hielo, perfecto. Allí con tu dispositivo, déjanos por favor en el chat un motivo personal que a ti te gustaría que durante estos 21 días, uno de los 21, escojamos ese día para orar específicamente por ese motivo. Pueden ser personales, pueden ser orar por alguien que está enfermo, pero por favor déjanos los nombres. Un solo motivo. No pongas simplemente ora por mi mamá. Yo no sé cómo se llama tu mamá. Entonces, ora por mi madre que se llama Julia. Así sucesivamente. Entonces, vamos a animarle a que puedan compartir motivos de oración. Hay motivos personales, como te decía, mira, estoy sin empleo. Oren por mí porque estoy desempleado. Y qué lindo sería que durante esos 21 días, uno de los 21, todos nosotros, más de 60 personas conectadas, podamos orar por ti durante ese día que toque. Entonces, vamos a ver en el chat, por favor, si pueden escribir algunos motivos. Perfecto, Jairo. Orar por Misael para salvación. Amén. Estaremos incluyéndolo dentro de los 21 días. Los demás pueden ir escribiendo. Vamos a animarnos, vamos a abrir nuestros corazones y vamos a poner en práctica lo que es este hábito como disciplina de manera pública. Perfecto. Entonces, sigan escribiendo, por favor, los motivos de oración y vamos a ver el penúltimo tema de esta oportunidad. Muy bien. Ahí están escribiendo. Ok. Antes de cerrar la conversación, vamos a guardar el chat y así podemos tenerlo. Entonces, EBDB, perfecto, Pastor Mármol. ¿Qué vamos a hacer? A partir de mañana vamos a ir escogiendo los motivos y tempranito en el día te vamos a decir, el día de hoy oramos por X motivo. Y todos vamos a una sola voz, orar por ese motivo. Al otro día y así sucesivamente. Perfecto. Sigan escribiendo. Vamos a continuar. Dice allí, las respuestas de Dios a las oraciones. Sin duda alguna, Dios responde nuestras oraciones. Y es una promesa. Lucas 11:9, ya lo vimos. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Dios no es un Dios mentiroso, no es un Dios mezquino, el cual te dice pídeme y al final no te va a dar, que te dice búscame y al final no te va a encontrar. Dios responde nuestras oraciones. Es una promesa que tenemos en la palabra del Señor, las respuestas de Dios, porque Él escucha a sus hijos. Otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 5. Quisiera que me acompañen allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, nos da otro detalle acerca de las respuestas del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice allí el siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo de la siguiente manera. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos da seguridad
de que Él nos oye. Esta es la confianza, esta es la certeza, esta es la seguridad que tenemos en Él, que Él nos oye. Pero acá hay una condicionante muy interesante y es conforme a su voluntad. Dios escucha todas nuestras oraciones, pero conforme a su voluntad, Él les responde a su modo, a su tiempo y en sus circunstancias. Entonces, ¿cómo oró Jesús allí en el huerto antes de ir a la cruz? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesucristo, siendo Dios, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pedía la voluntad de Dios en sus oraciones, creo que tú y yo también tenemos que pedir la voluntad de Dios, aclamar a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de arrebatarle a Satanás nada, porque todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús. No se trata de ganar las batallas, de que yo quiero algo y voy a declarar. La palabra de Dios no menciona nada acerca de esto. La palabra de Dios menciona que tenemos que orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Otro pasaje, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Encontramos aquí una advertencia del apóstol a estos hermanos y dice de la siguiente manera, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En primer lugar, Santiago dice, ustedes no tienen algunas cosas. Y la razón de por qué no tienen algunas cosas es porque no piden. Entonces, no está malo pedir, hay que pedir. Pero Santiago está reprendiendo allí una actitud en el corazón pecaminosa, porque dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en nuestros deleites. Hermano, es que yo necesito un auto para transportar a los hermanos a la iglesia. ¿Y por qué no te conformas con el Sonata ahí 2008? ¿Por qué quieres una Land Cruiser 2019? No, señor, lo que pasa es que yo quiero una casa propia para mis hijos. Pero tú quieres una casa de 5 millones de dólares en Piantini. ¿Por qué no te conformas con el apartamento? Pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, esta es una invitación a evaluar nuestras oraciones. Muchas veces le pedimos a Dios algo y no lo tenemos porque no están conforme a la voluntad de Dios. La respuesta de Dios pueden ser sí, no o una espera. Quizás no es el tiempo. Entonces, vamos a animarnos a perseverar en las oraciones, sí, pero a perseverar sabiendo que la voluntad de Dios es la que se ha de cumplir, porque Dios sabe cuáles cosas te convienen y cuáles no. Y muchas veces Dios cierra puertas para que no nos caigamos en el hoyo y nos perdamos. Así que, ya casi terminando, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos una casa. Esteban en la clase pasada terminó y le dejó en la mente una espada. Espada muy útil, de hecho la usamos en el club bíblico el sábado, fue muy práctica, pero hoy quisiera dejarte con esta casa. Y esta casa es el acróstico que dice de la siguiente manera, elementos esenciales en cada oración. Cada vez que oramos, ya sea de manera pública o privada, tratemos de que los siguientes elementos estén presentes. No importa el orden. Aquí en la oración, el orden de los factores no altera el producto.
Pero ¿cuáles son estos elementos esenciales con la palabra casa? ¿Cuál es nuestra primera letra? La C. Y la fe significa confesión. La C de confesión. La confesión, hermanos, como ustedes saben, es repetir lo que ha sucedido. Y cuando hablamos con Dios en oración, es importante que confesemos. ¿Y qué vamos a confesar? Vamos a confesar los pecados que no hayamos confesado. Es fácil. ¿Por qué? Porque si ya le pediste perdón a Dios por algo y está resuelto y te apartaste, no hay que volver a pedirlo, porque el Señor se olvida de nuestros pecados, lo echa al fondo del mar. Entonces, en la oración, la confesión es vital. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión es bíblica, pero también es importante, hermanos, confesarnos y no solamente quedarnos en la confesión. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Crece, se desarrolla, madura, pero el que no se aparta no alcanza la misericordia del Señor. Estuve ahí medio parafraseándolo. Entonces es importante confesar el pecado, pero también apartarnos de él para crecer y para alcanzar la misericordia del Señor. Segundo elemento de la oración es la adoración. La adoración. Es menester mencionar, hermanos, que tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios, como dice Efesios 1:12. Para alabanza de su gloria hemos sido creados. Entonces, en la oración, en tu momento de oración, exalta el nombre de Dios. Adoración es exaltar el nombre de alguien, reconocer a alguien, darle grandeza. Y en la oración, hermanos, tenemos que decir como el salmista en el Salmo 103, versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. Pidámosle a Dios, confesemos el pecado, sí, pero adoremos, exaltemos su nombre por lo que Él es, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Tercera palabra es la palabra súplica, C-A-S, súplica, súplica. En las oraciones tenemos que suplicar a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice allí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. La súplica, hermanos, Dios espera que estén en nuestras oraciones. Pedirle a Dios porque nos bendiga, porque nos cuide, para que nos dé sabiduría, para que también interceda por otros. ¿Por qué? ¿Qué dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y cuál es el propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración de intercesión es el vehículo que mueve nuestro ministerio. ¿Quieres un ministerio eficaz en tu iglesia? Líder, pastor, tenemos que orar intercediendo por otros para ver el crecimiento de Dios en sus vidas. Orar como si ya Dios estuviera cambiando y transformando la vida de esas personas. Así que Dios espera que en nuestras oraciones hayan súplicas. Y por último, Dios espera que en nuestras oraciones haya agradecimiento. Alguien dijo una vez que el agradecimiento es una de las mayores virtudes que últimamente se ha olvidado. El agradecimiento, hermanos, abre puertas
y la falta de agradecimiento cierra otras. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que ya lo vimos, dice, orad sin cesar. Pero qué interesante es ver lo que dice el verso 18. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. En todo es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la riqueza. Dar gracias en todo, la abundancia y en la escasez. Gracias, mi amor. Y dice la razón, verso 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios, su voluntad para tu vida, para mi vida, es que seamos personas agradecidas. Así que recuerda, casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Lo escuché una vez en el Instituto Bíblico y jamás se me ha ido de la mente. Creo que tú también puedes ponerlo en práctica. Que en nuestras vidas haya confesión, adoración, súplica y agradecimiento en todos nuestros momentos de oración. Así que, hermanos, ¿cuál es el desafío final? Como te decíamos al principio, ¿quieres ser como Cristo? Entonces, haz lo que Él hacía. Disciplínate para ser una persona de oración. La oración eficaz es una disciplina que tenemos que rescatar, que tenemos que practicar de una manera privada, a solas con Dios. Si eres casado con tu pareja, si tienes hijos con tus hijos, pero también de una manera pública, en la iglesia, en tu trabajo, en el ministerio. Oremos sin cesar, que eso sea una relación eterna entre Dios y tú, una comunicación constante, porque Dios siempre está en línea. Dios no te deja en visto. Dios siempre está allí para que tú y yo podamos hablar con Él. Su oído es grande. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que hacer lo que Él hacía. Se iba temprano a orar y sacaba tiempo para orar en el desierto a pesar de todos los compromisos que tenía su ministerio. Así que, hermano, que Dios le bendiga y que en las próximas clases podamos seguir aprendiendo acerca de cuáles son las otras disciplinas que nos van a ayudar a ser cristianos maduros, que cada día seamos más semejantes a la persona de Jesucristo. Muchas gracias y que Dios les guarde. Muchas gracias, Enrique, que Dios te siga utilizando en la obra, enseñando la palabra de Dios. Es grato escuchar y animar nuestro corazón de poder orar, seguir constante, estar ejercitándonos en la oración. Es un hábito piadoso que a veces lo olvidamos, pero que es muy importante en nuestra vida diaria, ¿verdad? Gracias por dejarnos ese reto también de 21 días de estar orando unos por otros. Es un reto, es para que nosotros lo podamos poner en práctica también. Y gracias por todo, Enrique. Que Dios te siga utilizando. Si tienen alguna pregunta, pueden también ponerla en el chat. Yo creo que Enrique podría contestar alguna pregunta. Si tienen, yo creo que quedó todo claro. En algún momento hubieron problemas técnicos, disculpen. Esperamos que no suceda otra vez. Y muchas gracias porque pudieron atender esta clase del CCL nuevamente. Esperamos verlo la próxima semana. Vamos a seguir viendo hábitos piadosos para poder ponerlos en práctica. Recuerden, hermanos, que tenemos que poner en práctica esto en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar y que Dios me los llene de bendiciones. Señor, gracias por este día que nos ha regalado. Gracias por animarnos, Señor, de poder tener una vida de oración, de poder orar, Señor, constantemente, de poder aprender a orar, de ver la necesidad de orar, Señor, y de poder ver la necesidad de poder depender de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta clase, por Enrique, Señor, síguelo utilizando y te rogamos, Señor, de que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.